gloria a Dios. La fe tornará en feliz realidad al irse la niebla veloz de Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Amén. Este debe ser el propósito de todo hijo de Dios: estar bien con nuestro Dios. Estar bien con nuestro Dios. Y estar bien con Dios es tener paz con Dios. Paz con Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta noche por este gran día, Señor, que tú nos has regalado. Y por la vida, Señor, que cada uno de nosotros gozamos. Por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Tú, Señor, has dado la vida. Gracias por todos los hermanos que están en sus casas y están en sintonía, Señor, llevando el hilo de este culto, llevando, Señor, lo que estamos haciendo aquí con nosotros, estando con nosotros ahí en sus casas. Gracias por cada padre, por cada madre e hijos que están, Señor, en sus casas. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a todas las familias de la iglesia Getsemaní, comenzando desde el niño más tierno hasta el adulto mayor. Que la bendición tuya, Señor, esté con ellos. Espiritual, material, física, laboral, económica, en todas las áreas, Señor. Bendice a tu iglesia. Y bendice a todos los hermanos, Señor, que están con nosotros, dentro y fuera del país. Oramos, Señor, para que tú obres grande y poderosamente en sus vidas. Que su mente y su corazón estén atentos, Señor, a lo que vamos a estudiar en esta noche. Padre, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón. Gracias, Señor, por la vida eterna. Que vivamos para hacer siempre tu voluntad. Oramos en esta noche. Que tu bendición espiritual esté con cada uno, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cristo, nuestro libertador, nos ha librado para que vivamos en la plenitud del Espíritu Santo. Cristo, nuestro libertador, nos ha librado para que vivamos en la plenitud del Espíritu Santo. Los creyentes evangélicos, los hijos de Dios, en nuestro ser hay una persona santa. Y es la persona de nuestro Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en el creyente. A través de la Biblia, nosotros vemos que el Espíritu Santo está en la vida de todo hijo de Dios.
Y el Espíritu Santo hace una obra grande y perfecta en los corazones de los hijos de Dios. Y vemos a través de la Biblia que el Espíritu Santo quiere llenarnos. El Espíritu Santo busca que vivamos en su plenitud. Que el creyente viva en la plenitud. Completamente el Espíritu Santo moviéndose, bendiciendo y dirigiendo al creyente. Eso es lo que el Espíritu Santo busca en cada creyente. Y podemos ver que muchas veces vivimos siempre en muchas ataduras, esclavizados a muchas cosas que no nos permiten vivir en la plenitud del Espíritu, en la llenura del Espíritu. Y por eso necesitamos liberarnos. Por eso necesitamos vivir esa libertad en el Espíritu para poder dar lo que el Espíritu nos pide a nosotros. Lo que el Espíritu Santo pide a cada creyente. Y eso vamos a estudiar ahora, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Esos 3 versículos vamos a estudiar. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu en el creyente es una actitud piadosa que caracteriza la vida de los que pertenecen a Dios por la fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. El Espíritu produce frutos que consisten en 9 características y actitudes que se concentran de forma inexplicable entre sí y que se pide a los creyentes el fiel cumplimiento de ellas en el Nuevo Testamento. Así que vamos a estudiar 9 frutos o 9 características del Espíritu Santo. 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide el Espíritu Santo de usted como creyente? Pues estos frutos. Y veamos cómo se define. El amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Este es el amor ágape. Se refiere al amor por elección. El amor por elección. ¿Quiénes son los que deben de amarse? Los elegidos por Dios. Los predestinados por Dios. Los seleccionados por Dios para ser llamados hijos de Dios. Entonces, todos los hijos de Dios, por elección, debemos amarnos. Debemos amarnos porque hemos sido elegidos por Dios. Entonces, dice esta palabra, este es el amor ágape, que se refiere al amor por elección de la voluntad y no al afecto emocional. Este amor no tiene que ver nada con las emociones, sino con la elección que Dios ha tenido de sus hijos. Y no al efecto emocional, la atracción física o el lazo familiar, sino al respeto, devoción y afecto que incluye siempre el servicio voluntario
y la disposición incondicional basado en el sacrificio bíblico. En el sacrificio bíblico y físico. ¿Cómo es que debemos amarnos? Por elección. Y es un amor no de carácter emocional, ni atracción física, sino es un amor voluntario en la disposición incondicional basada en el sacrificio que una persona puede hacer por otro. Este es el amor. Ahora en la tarde veía a dos hermanos. Un hermano que vino para ayudar a otro hermano. Así voluntariamente, en el amor ágape, en el amor de Dios, vino para auxiliar a otro hermano y conducirlo y llevarlo hacia su casa, bajo la lluvia. Este es el amor. Es un sacrificio, es un amor sacrificial, no emocional, no de carácter físico, no de lazos familiares, sino en el amor de Dios, de una forma incondicional. San Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el amor, poner la vida por sus amigos. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Cristo. Romanos 5:8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu Santo le pide a cada creyente que nos amemos los unos a los otros en el amor ágape, en el amor de Dios. San Juan 3, 16 y 17 también dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Damos gracias a Dios porque la iglesia muestra el amor. El amor. Gracias a Dios por la empresa que nos ha provisto esos alimentos. Y nosotros vemos a las familias y les hacemos la porción de alimento a las familias. Ese es el amor. Ese es el amor de Dios, el amor que nos constriñe. Este es el amor de Dios con el que debemos amarnos los unos a los otros como creyentes en Cristo Jesús. Este es el amor. Este es el fruto del Espíritu que nos dice a nosotros cómo nosotros debemos amarnos por elección. El segundo fruto es gozo. Gozo. El gozo es una felicidad basada en promesas divinas que no cambian y son realidades espirituales eternas. Este es el gozo. El gozo. Dice que el gozo es una felicidad basada en promesas divinas que no cambian y en realidades espirituales eternas. Este es el gozo. Es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. Ese es el gozo. El gozo no es algo emocional, sino es algo dado por el Espíritu, por lo que el Señor ha hecho por nosotros. 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos alegramos con gozo inefable y glorioso, aunque no hemos visto al Señor, pero hay un gozo. El gozo es que veremos al Señor.
El gozo no es producto de las circunstancias favorables o favorables. Y el verdadero gozo también ocurre en circunstancias más dolorosas en la vida. Veamos lo que dice San Juan 16, 20 y 22. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis en el mundo, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Les dice el Señor Jesús a los discípulos. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Nadie les va a quitar el gozo. El gozo cuando ustedes me veréis. El gozo cuando ustedes estaréis conmigo. El gozo porque vosotros un día me veréis y estaréis conmigo por toda la eternidad. Por ahora os entristecéis. Por ahora estáis tristes. Pero un día vuestra tristeza se convertirá en gozo, en la presencia del Señor. Este es el gozo del Espíritu. Y todo creyente debe de vivir ese gozo, porque un día verá al Señor, veremos al Señor y estaremos con el Señor. El gozo es un don de Dios, y como tal, los creyentes no deben de fabricarlo de manera artificial, sino deleitarse en las bendiciones que ya poseemos. Muchas veces tratamos aquí en estos púlpitos de fabricar gozo, pero eso es un gozo superficial, es un gozo artificial. Ese no es el verdadero gozo. A veces se pide que se cante con gozo y que haga esto y lo otro, pero ese no es el gozo del Espíritu. Ese no es el verdadero gozo del Espíritu. El verdadero gozo del Espíritu es el gozo que está en lo más íntimo, en el corazón del creyente, sabiendo de que un día verá al Señor, sabiendo que un día estará con el Señor, que un día vivirá con el Señor por toda la eternidad. Por eso, pase lo que pase y venga lo que venga, el creyente vive en gozo. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Gozo en el Espíritu. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor, porque viviremos y estaremos con el Señor. Este es el gozo verdadero del Espíritu Santo que debe de verse en todo creyente, en todo hijo de Dios. Este es el verdadero gozo. Hablemos también de la tercera característica o fruto, paz. Paz. Paz es una calma interior que viene como resultado de la confianza total en la relación de salvación con Cristo. Esta es la paz, la verdadera paz. La verdadera paz es una calma interior que viene como resultado de la confianza total en la relación de salvación con Cristo. Paz espiritual es la suma perfecta de todas las cosas que ya tenemos en Cristo. El gozo y la paz no tienen que ver con las circunstancias temporales de la vida, sino con todo lo eterno.
todo lo eterno, toda la eternidad. Esta es verdaderamente la paz y el gozo del creyente cuando se da cuenta de todo lo que disfrutará en la eternidad. Por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos, San Juan 14:7, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Filipenses 4:6, 7 y 9 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Nosotros tenemos a un Dios de paz. Tenemos a un Cristo de paz. Un Cristo que obró la paz en la cruz. Un Cristo que verdaderamente quiere que sus hijos gocen de la paz verdadera. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que humanamente el hombre puede saber y entender. Esto sobrepasa todo porque es eterno. El gozo es eterno. No es un gozo perecedero, sino es un gozo eterno. Porque tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con la eternidad de Dios. Con la eternidad donde los hijos de Dios estaremos con el Señor. Esta es la verdadera paz que debe obrar en todo creyente, todo hijo de Dios. Debe de vivir esta paz que tiene que ver con todo lo eterno, todo lo que el Señor ofrece en su palabra, que disfrutaremos con Él en toda la eternidad. Veamos también el otro fruto, que es paciencia. Paciencia. La paciencia es la capacidad del creyente de soportar ataques injustos de otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes y dolorosas dadas por otros sin razón. La paciencia. Tanto que nos cuesta la paciencia. Tanto que nos cuesta vivir la paciencia. Porque la paciencia tiene que ver con la capacidad del creyente de soportar ataques injustos de otras personas, de otros, y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas dadas por otros sin razón. La paciencia es algo que verdaderamente no es fácil. No es fácil porque hasta cierto punto se ve que hay injusticia en ese sentido. Con toda humildad, dice Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia. Y la paciencia, ya dijimos qué es lo que significa. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Otra vez, la paciencia. Tito 1:15-16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente
y conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta es la paciencia como fruto del Espíritu en la vida del creyente. La vida del creyente. Y todos estos frutos o estas características que estamos viendo, cuando un creyente tiene la capacidad de soportar o de producir estos frutos, es porque está viviendo en la plenitud del Espíritu. Es porque verdaderamente ha entendido lo que el Espíritu Santo le pide, lo que el Espíritu Santo está obrando en su ser. Y Él lo hace a través del Espíritu. Luego aparece también la quinta característica, benignidad. Benignidad es un interés sincero de tratar con amabilidad a los demás, tal como lo hace nuestro Señor. San Mateo 19, 13 al 14 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendían. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Segunda Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Tratar con benignidad a otros es lo que el Señor Jesús hizo cuando le presentaron los niños. Y los discípulos querían que Él no bendijese a los niños, pero Él con toda benignidad, Él dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto es benignidad. Pasamos a ver también bondad. Bondad es excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para comprender un acto bondadoso. Romanos capítulo 5, versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Dios manda a los creyentes que seamos bondadosos para dar ejemplo a los demás. ¿Cómo estamos con la bondad? Romanos 6, 10 también dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Segunda Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esto es bondad que se pide a los creyentes a dar para con los demás. ¿Cómo estamos con la bondad? Si yo le pregunto a usted, ¿cómo está usted? ¿Es un creyente bondadoso? ¿Tiene bondad usted para con los demás? ¿Es calificado como un creyente bondadoso? En su vida moral, espiritual, ¿cómo está la bondad? La bondad, el Dios bondadoso, el Cristo bondadoso, el Espíritu Santo bondadoso y el creyente bondadoso que tiene bondad para con los demás, que es bondadoso. Dios manda a los creyentes que seamos bondadosos para dar ejemplo a los demás.
Esto es bondad que se pide a los creyentes a dar para con los demás. Y luego aparece también fe, otro fruto del Espíritu, fe. También puede traducirse en fidelidad a los demás. ¿Somos fieles a los demás? Somos creyentes de fe y somos fieles para con los demás, para amar a los demás, para servir a los demás, para ayudar a los demás. Somos fieles en el amor a los demás. Traducirse fidelidad a los demás, especialmente a Dios. Esta es una persona leal y digna de confianza. Una persona leal y digna de confianza. ¿Cómo está nuestra lealtad a Dios? ¿Cómo está nuestra lealtad a los hermanos? ¿Somos leales a los hermanos? Ojalá que sí. La palabra está diciendo en Lamentaciones 3:22, dice, por la fe, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es un Dios fiel, es un Dios de fe, es un Dios de fe. Filipenses 2:7-9 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Por la fe, por la fidelidad de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que hizo el Señor Jesús, por fe y por fidelidad al mundo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses, 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos a un Cristo fiel, tenemos a un Dios fiel, a un Dios de fe, a un Cristo de fe, fiel a sus promesas. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Es necesario tener fe y ser fieles al Señor. Fe en Dios, lealtad a Dios y fidelidad a Dios. Todo esto tiene que ver con estas características. Mansedumbre. Mansedumbre es la actitud de humildad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, demostrando así humildad a pesar de ser ofendido, sin deseo alguno de venganza o retribución. En el Nuevo Testamento se emplea para describir 3 actitudes. Primero, sumisión a la voluntad de Dios. Humildad es sumisión a la voluntad de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Disposición de ser enseñados. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nos cuesta ser mansos, nos cuesta la mansedumbre, porque a veces nos sometemos a Dios, no estamos sometidos a Dios, ni tampoco queremos aprender de otro. Y consideración a los demás. Efesios 4:2
dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Todo esto es lo que encierra las características de mansedumbre. Y por último, templanza. Templanza también se refiere como dominio propio. Templanza, dominio propio. El creyente tiene que tener dominio propio. No demonio propio, sino dominio propio. Dominio de sus emociones. Dominio de todo su ser. Y es lo que vemos también allí. Dice también, y se refiere a las restricciones de las pasiones y apetitos de la carne. Debe tener dominio propio sobre la mente, sobre las emociones, sobre la carne, sobre el mundo, sobre Satanás, sobre todo eso. Tiene que tener dominio propio. Eso tiene que ver con templanza. Un creyente que vive en templanza espiritual no se deja arrastrar por nada del mundo. 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos es la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lucha, tiene dominio sobre todo. Segunda Pedro 1, 5 y 6 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Dominio propio, templanza, dominio propio. El creyente, el verdadero creyente que vive en el Espíritu, tiene dominio propio de su vida. No se deja arrebatar de nadie. Tiene autoridad espiritual, tiene templanza, tiene dominio sobre todo. Todo, por bueno y bonito que sean las cosas, pero si sabe que eso no agrada a Dios, si sabe que eso no contribuye para el bienestar en su vida espiritual, no se mete en problemas. Domina todo, tiene dominio sobre todo. Si un cristiano anda en el Espíritu y manifiesta su fruto, no necesita una ley externa para producir las actitudes y la conducta necesaria para agradar a Dios. Y eso es lo que busca el Espíritu. El Espíritu busca que seamos agradables a Dios. Con estas 9 características, estas 9 cualidades, estos 9 frutos que da el Espíritu en la vida del creyente, cuando vivimos así, somos creyentes e hijos de Dios agradables a Dios. Y Dios se agrada de nosotros. Esto es libertad para andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu y tener la plenitud del Espíritu, que es tan necesaria e importante en la vida de todo cristiano. Luego los versículos 24 al 26 de Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vivamos por el Espíritu. ¿Es usted un creyente que vive en la libertad del Espíritu, viviendo en la mansedumbre, viviendo en la templanza, viviendo en el amor, viviendo en fe, viviendo en gozo, viviendo en paciencia, viviendo en paz? Ojalá que sí.
Esto no está en la Biblia por gusto. Si ha quedado este texto revelado, inspirado por el Espíritu Santo en la mente del apóstol Pablo para las iglesias de Galacia, es también para nosotros. No es solamente para ellos, es para todos los hijos de Dios. Y ojalá que aprendamos, porque de esta manera daremos fe de nuestra vida cristiana, de nuestra salvación, y viviremos siendo agradables a nuestro Dios. Que Dios le ayude a usted, que Dios me ayude a mí, que Dios nos ayude a todos para que seamos hijos de Dios agradables, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu y dando los frutos del Espíritu. Que Dios le bendiga a usted ricamente y que sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias.